Ok, vamos a estar hablando entonces acerca de cómo lidiar con los deseos del corazón, ¿sí? A través de esta clase vamos a ver que el corazón ocupa un lugar muy importante en nuestro ser porque Dios lo diseñó así. Como hemos venido hablando, Dios nos diseñó cuerpo, nos diseñó alma, nos diseñó espíritu, pero dentro de todo nuestro ser, el corazón ocupa un lugar central, principal, porque de él depende todo lo demás, o sea, todo nuestro ser está sujeto a nuestro corazón. Por eso también vamos a ver que lo que Dios desea de nosotros es justamente nuestro corazón, ¿sí? Eh, Cuando Dios habla del corazón, la palabra hebrea en la Biblia se traduce en el Antiguo Testamento como corazón es libab. Y Libab en realidad hace referencia a nuestro hombre interior, a todo lo que no es tangible, no es visible. eh, Eso interior nuestro que solamente nosotros y Dios puede conocer. Involucra nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y por sobre todas las cosas nuestra voluntad, ¿sí? Así que cuando hablemos de corazón, nos estamos refiriendo a ese corazón almático, ¿sí? No al corazón del cuerpo esta vez, aunque también ocupa un rol muy importante, ¿no? En Proverbios 23-26 dice, dame, hijo mío, tu corazón y que tus ojos se deleiten en mis caminos. Vieron que les decía que si hay algo de lo que a lo que Jesús le interesa, una ofrenda que Dios quiere recibir de nuestra parte, siempre va a ser el corazón en realidad. Cuando Abel y Caín presentaron su ofrenda, Dios no le dio importancia a la ofrenda en sí, a lo que le dio importancia es al corazón con el que presentaron la ofrenda. Y le agradó más el corazón de Abel, ¿no? Y así a lo largo de toda la historia, de toda la Biblia, vemos a Dios queriendo recibir mediante adoración y mediante ofrenda, en realidad una actitud de nuestro corazón. Cuando la viuda pobre echó todo lo que tenía en el alfolí, Jesús vio su corazón, vio que realmente había un deseo de honrar a Dios con su ofrenda. No le importó la cantidad que estaba dando, sino que le importó el corazón con el que presentó la ofrenda. A través de toda la Biblia, Dios quiere de nosotros nuestro corazón, pero no una entrega como de mala gana, porque yo me preguntaba qué significa en realidad darle a Dios nuestro corazón, porque es una expresión poética, pero prácticamente, ¿qué significa darle a Dios mi corazón? Y en realidad esto significa darle a Dios mi voluntad, no hacer mi voluntad, sino hacerla de Él, ¿sí? Abrazar su diseño, sus deseos, su voluntad para mi vida. No solamente quiere eso, sino que dice y que tus ojos se deleiten en mis caminos. O sea, no entregarlo como, bueno, te doy mi voluntad, solamente eso, sino que además deleitarme en su voluntad, deleitarme en sus caminos, en la vida que Él me propone, disfrutar de ese diseño que Dios me propone. ¿Por qué decimos que el corazón ocupa un lugar importante? Bueno, en Proverbios 4:23, este es un versículo muy conocido, dice, sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. ¿Sí? Esta es la versión NTV. Dice que el corazón determina el rumbo de nuestra vida. Por eso decimos que el corazón es quien gobierna, porque en el corazón tomamos las decisiones más importantes de nuestra vida, qué vamos a hacer y qué no vamos a hacer. Después todo el cuerpo responde a la decisión que primeramente tomó nuestro corazón. Hay ejemplos de esto, por ejemplo, cuando Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, lo propuso en su corazón y ¿qué pasó después? Lo hizo, ¿sí? Y también tenemos un ejemplo de para lo malo, por ejemplo, dice, luego el Señor le dijo a Moisés, el corazón del faraón es obstinado y todavía se niega a dejar salir al pueblo. O sea, así como Daniel había propuesto en su corazón agradar a Dios, el faraón había propuesto en su corazón no hacer la voluntad de Dios, y eso fue lo que pasó y lo que condujo después toda la historia.
En nuestro corazón es donde tomamos decisiones que guían nuestra conducta, ¿sí? Nuestro corazón es a lo que Dios le interesa. Cuando le preguntaron a Jesús cuál era el mandamiento más importante, Jesús resumió toda la ley y todos los profetas en este versículo. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y sabemos que después sigue con respecto al prójimo, ¿no? Pero hoy me quiero enfocar en esto. Si hay algo que Dios quiere, es nuestro corazón, nuestra alma y nuestra fuerza. Es decir, todo nuestro hombre interior, nuestra voluntad, ¿sí? Así que hay veces que queremos darle a Dios nuestro servicio, lo cual está muy bueno. Hay veces que le queremos dar a Dios nuestras ofrendas, lo cual está muy bueno, pero nada de eso sirve si Dios primeramente no tiene nuestro corazón. Así que hasta acá quiero que nos hagamos esta pregunta, ¿no? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cuán entregado está nuestro corazón a Dios? ¿Sí? Porque a veces que vayamos, que congreguemos, que vayamos a las reuniones, que incluso que estemos acá en Pasión Pura, nada de eso significa que le estamos entregando nuestro corazón a Dios efectivamente, ¿no? O que Él está teniendo nuestro corazón. ¿Dónde está nuestro corazón? Vamos a hacer esta pregunta hoy. Algo también interesante es que, vieron que siempre pensamos que el pecado comienza en la mente, o por lo menos yo he escuchado muchas prédicas de que el pecado comienza en la mente, pero acá Jesús en Mateo 15:19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, todo esto, ¿dónde se inició? ¿Dónde tuvo su comienzo? En el corazón. Del corazón salen los pensamientos, ¿sí? Por eso puse acá este dibujito. El corazón primero desea y le manda estos pensamientos a la mente. Para mí esto fue un descubrimiento casi científico, psicológico, porque muchas veces nos pasamos la vida luchando con los pensamientos. Y de hecho, acompañando a otras personas en su proceso, el gran problema de la mayoría son los pensamientos. Le pregunto, ¿cómo has estado esta semana? Y estoy muy luchado en mis pensamientos. Y a veces pensamos que el problema está en la mente, que el problema es mi mente. Pero entendiendo este versículo nos damos cuenta de que el verdadero problema, ¿dónde está? En el corazón, ¿sí? Porque del corazón salen los pensamientos. Entonces, si querés dejar de luchar con los pensamientos, en realidad hay que ir al corazón. El corazón es una fábrica de deseos, ¿sí? Un deseo es un interés o apetencia que una persona tiene por conseguir la posesión o la realización de algo. Todos tenemos deseos, incluso los deseos son buenos y son importantes porque si no tuviéramos deseos no tendríamos motivación, ¿sí? Si nada nos motivara en la vida, eso significaría que estaríamos deprimidos y necesitaríamos ayuda. Los deseos son muy importantes, son quienes nos motivan a levantarnos cada mañana, a ir a trabajar, a hacer todo lo que hacemos. Lo hacemos porque tenemos un deseo, ¿sí? Porque tenemos una motivación, perseguimos algo. En nuestra mente estamos soñando y buscando lograr o conseguir cosas en esta vida, ¿no? Quizás nos imaginamos tener un auto, si ya lo tenemos, tener uno más lindo, más grande, tener una casa, tener una familia, lograr conseguir algún puesto de trabajo, ser un empresario, no sé, lo que sea que esté deseando nuestro corazón. Bueno, todo eso sale de ahí. El corazón es como este dibujito que puse ahí, una fábrica que constantemente está generando deseos. Y eso es bueno, eso es un diseño de Dios y eso necesitamos mantenerlo. Lo que nos tenemos que preguntar es qué tipo de deseos está fabricando nuestro corazón y quién los está fabricando en realidad. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. La dinámica entonces vendría a ser así. Me pase. Ahí está. Todo comienza con la necesidad, con una necesidad emocional. ¿Qué es una necesidad? Es una sensación de carencia emocional, ¿sí? Tengo la necesidad de sentirme amado, de sentirme seguro, de sentir que tengo propósito, de sentirme aceptado, de sentirme valorado y bueno, un montón de necesidades emocionales, ¿sí?
Esas necesidades fueron puestas por Dios en nuestro corazón y están, todos las tenemos. Nadie puede decir, no, yo no tengo. Sí, todos tenemos necesidades. De esas necesidades nacen deseos, ¿sí? Estos deseos son esa motivación que nos impulsa. De esos deseos, como dice Jesús, del corazón vienen los pensamientos, así que el corazón le manda a la mente pensamientos y la mente busca la forma de concretar este deseo. El rol de la mente acá sería planificar lo que el corazón quiere. Así que podríamos decir que la mente es como una secretaria del corazón. El verdadero jefe, ¿quién es? Es el corazón. Eh, entonces la mente busca la forma y cuando la encuentra y concreta esa planificación, pasa a la acción. ¿Sí? Ahí se consuma el plan. Esta es la dinámica por la cual todos nos movemos. El uno y el 2 forman parte de nuestro inconsciente. No lo traemos a nivel consciente, no sabemos que lo hacemos porque tenemos esta necesidad o porque tenemos este deseo. Pasa a nivel consciente cuando viene a nuestra mente. El 3 y el 4 ya son a nivel conscientes, ¿sí? Así que vamos a ver también que para el uno y el 2 necesitamos indagar con la ayuda del Espíritu Santo y que Él nos ayude a ver qué hay ahí, porque esta es como un área negra y gris en nuestra vida. Si yo hoy les digo qué necesidades estamos buscando resolver, quizás no lo tengamos tan fresco si no lo hemos reflexionado, si no lo hemos pensado, ¿sí? Pero sí somos conscientes de nuestros pensamientos y de nuestras acciones. Por el 3 y el 4 sí debemos responder ante Dios. Si permitimos que en nuestra mente, le dimos lugar en nuestra mente a ciertos pensamientos, o si hicimos, ¿sí? Si lo llevamos a la práctica. Pero ¿qué hay detrás? Porque acá les dije 1, 2, 3, 4, pero resulta que hay un cero, hay un paso cero, hay algo anterior, o también se podría ver como que hay algo entre el uno y el 2. Hay algo que interviene entre el uno y el 2. Hay algo que hay detrás de todo lo que nos impulsa a hacer, que es la naturaleza pecaminosa. Fíjense en Romanos 7:5 dice, cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevaban a la muerte. Es impresionante cómo el apóstol Pablo en este versículo describe una dinámica tan profunda en nuestro ser interior, ¿no? Que quizás la psicología todavía ni lo ha descubierto. Dice que cuando vivíamos controlados por la vieja naturaleza, el paso número cero, la vieja naturaleza crea deseos, deseos pecaminosos obviamente, ¿sí? Esos deseos pecaminosos actúan dentro nuestro, es decir, en nuestra mente y en nuestro corazón, despiertan malos deseos y esos malos deseos cuando los concretamos, cuando los llevamos a acciones, producen una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevan a la muerte. Y acá también tenemos un número 5. Después de la acción pecaminosa que viene, la muerte espiritual. ¿Sí? Entonces nuestro verdadero enemigo, si vamos para atrás, quizás nos inscribimos acá en Pasión Pura pensando que nuestro enemigo es la pornografía, que nuestro enemigo es la masturbación, es el adulterio, es la lujuria. Pero en realidad a veces nos enfocamos demasiado en la acción, pensamos que la acción es el problema, y si vamos atrás de la acción que está la mente. Si vamos atrás de la mente, que está el corazón. Y si vamos atrás del corazón, en realidad, ¿quién está? Nuestro verdadero enemigo. Que la Biblia lo llama de muchas formas diferentes. Puede ser la carne, la concupiscencia, la vieja naturaleza, el pecado. Vieron que cuando Pablo en Romanos 7 dice el pecado que mora en mí, ¿no? O no hago lo que yo quiero, sino que el pecado despertó toda clase de... Bueno, cuando se habla del pecado y no de los pecados, se está hablando de la naturaleza pecaminosa.
La simiente de la serpiente, los deseos pecaminosos, todos nombres para referirnos a la misma, ¿sí? ¿Cómo opera esta señora, esta vieja? Le vamos a llamar. En Gálatas 5:17 dice, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el espíritu. Y el espíritu nos da deseos que se oponen a los que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. ¿Alguna vez les ha pasado? Quiero verles la cara ahora. Así que voy a ampliar esto. ¿Alguna vez les ha pasado de sentir que dentro suyo es como que hubiera dos personas diferentes, ¿no? Una que quiere agradar a Dios, que quiere hacer las cosas bien, y después por otro lado, eh, una persona que hace todo mal. Y bueno, esto es lo que está diciendo este versículo. Hay dos fuerzas en nuestro interior que constantemente están luchando entre sí. Por eso dice, ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones cuando están siendo gobernados por la naturaleza pecaminosa, ¿sí? Entonces va a depender mucho de qué naturaleza nos está gobernando, qué acciones vamos a hacer y qué frutos vamos a dar después, ¿sí? Entonces la dinámica del pecado quedaría así. Todo comienza con el gobierno de la naturaleza pecaminosa en nuestro interior. Esta naturaleza pecaminosa es una fábrica de deseos pecaminosos. Constantemente está poniendo en nuestro corazón la idea de satisfacer nuestras necesidades, pero de una manera no buena y pecaminosa, ¿sí? Estos deseos pecaminosos provocan pensamientos pecaminosos. Y estos pensamientos pecaminosos después dan a luz el pecado. Es cuando se consuma el pecado. ¿Y el pecado a dónde nos lleva? A la muerte espiritual, ¿sí? Quizás nos damos cuenta de que hoy nos sentimos muertos espiritualmente, nos sentimos que nos es difícil conectarnos con Dios, escuchar su voz, nos es difícil tener sensibilidad ante el Espíritu Santo. Bueno, todos esos son síntomas de la muerte espiritual, ¿sí? Y esas no serían, no sé si son síntomas, son efectos de la muerte espiritual. Y este es el resultado en realidad de que el pecado está gobernando nuestra vida. ¿Cómo hacemos para cortar esta dinámica que seguramente ya nos la sabemos de memoria y que se repite una y otra vez en nuestra vida? ¿Dónde intervenimos? ¿Dónde podamos cortar? Bueno, de esto se trata justamente esta clase. ¿Cuál es la buena noticia? Acá el apóstol Pablo nos da una clave. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Si nos preguntamos cómo cortamos esta dinámica, lo que la corta en realidad va a ser nuestra obediencia, la determinación de nuestro corazón de obedecer a Dios, ¿sí? Acá entre el paso 2 y 3, cuando el deseo le propone a la mente querer llevar a la práctica un deseo pecaminoso, ahí es cuando tenemos la oportunidad de decidir obedecer, como dice acá el apóstol Pablo. Si vos decidís obedecer al pecado, vas a ser esclavo del pecado. Pero si decidís obedecer a Dios, eso te va a llevar a una vida recta. Así que la clave está ahí, en nuestra decisión, en esa decisión que tomamos todos los días cuando la tentación nos propone algo, cuando se nos viene a la mente alguna idea que sabemos que no está bien, y decidimos decirle que sí a la propuesta del pecado. Entonces, eso nos lleva a la esclavitud, ¿sí? Porque nos lleva a un lugar del cual es muy difícil salir. Creo que todos los que estamos acá lo sabemos, ¿sí? Aún así, aunque sabemos que estamos siendo esclavos,
seguimos decidiendo mal, seguimos haciendo una y otra vez lo mismo. ¿Se acuerdan la historia de Jesús con la mujer adúltera? Cuando la descubren en pecado, le traen a Jesús. Jesús dice, bueno, el que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Nadie se anima a tirar la piedra, todos se van. Y Jesús le dice, ni yo te juzgo. Pero no terminó ahí. Antes de que se vaya la mujer, Jesús le da una última recomendación y le dice, vete y qué más. Vete y no peques más. No peques más. Exacto. En otras palabras, le está diciendo, toma mejores decisiones. A partir de ahora, no dejes que el pecado te siga gobernando, toma mejores decisiones, ¿sí? Porque son nuestras decisiones de obedecer a Dios las que pueden traer una transformación real en nuestra vida. Por más que hagamos los programas que hagamos, los retiros que hagamos, las ministraciones que hagamos, los libros que leamos, si no hay una determinación en el corazón, nuestra vida va a seguir, porque al fin y al cabo el que tiene el gobierno de tu corazón ahí sos vos, o sea, nadie puede entrar a tu mente como intensamente o a tu corazón y decidir ahí por vos. Somos nosotros los que decidimos qué naturaleza nos gobierna. Y sé que no es fácil lidiar con la naturaleza pecaminosa, no es fácil, pero si Dios nos dio esta administración es porque se puede, porque podemos gobernar sobre ella. Y de hecho le demostramos a Dios cuán confiables somos si somos capaces de decirle que no a las cosas que nos propone la naturaleza pecaminosa. Jesús también nos dejó una enseñanza con respecto a esto. Hay un micro abierto, no sé, Facu, si se puede silenciar. Vos que sos el admin. Dice Mateo 7:16, puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce buenos frutos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Parece un trabalenguas. Jesús dice que un árbol se identifica por su fruto. ¿Y qué son los frutos? Son nuestros comportamientos, nuestras acciones, ¿sí? Así que acá quiero que nos hagamos esta pregunta. ¿Quién nos está gobernando? ¿Qué naturaleza nos está gobernando? Y bueno, acá va a ser fácil. Si mis frutos son paciencia, amor, mansedumbre, justicia, em, todo lo que define el carácter de Cristo, entonces es fácil decir que la naturaleza que me está gobernando es la de Dios. Ahora, si los frutos que estoy dando son celos, murmuración, pecados sexuales, em, lascivia, glotonería, todo eso son en realidad obras de la carne, ¿sí? Cuando el apóstol Pablo le escribe la carta a los corintios, les dice, me he enterado que en su iglesia, en su comunidad, hay celos, hay peleas, hay divisiones, no se están esperando para tomar la cena del Señor, hay discriminación a los pobres, hay uno que está teniendo una relación con su madrastra. ¿Qué son todas estas cosas? Dice el apóstol Pablo en el capítulo 3. Son en realidad, ¿no es evidente de que lo está gobernando la naturaleza pecaminosa? Claro, el apóstol Pablo veía los frutos de ese árbol y decía, acá Cristo no está. Lo que está gobernando es el pecado, ¿sí? Entonces, que nos preguntemos nosotros mismos, ¿quién nos está gobernando? Y así nos vamos a dar cuenta qué naturaleza está gobernando nuestro corazón. Esto no es una tarea fácil porque encima el corazón es engañoso, dice Jeremías, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Eh, pero tenemos ayuda, no lo hacemos por nuestra propia cuenta, para entrar a nuestro corazón, por eso puse esta imagen de la puerta, eh, lo hacemos con la ayuda del Espíritu Santo. Romanos 8:27 dice, más el que escudriña los corazones,
sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Un nombre del Espíritu Santo es el que escudriña los corazones. Una de sus funciones es el que escudriña los corazones, el que sabe mostrarnos qué hay en nuestro corazón. ¿Sí? El Espíritu Santo entra con su luz y nos dice, mira esto, estaba acá. Hoy pensaba en un ejemplo de un sueño o un deseo en nuestro corazón que pueda ser confuso de determinar de qué fuente proviene. Por ejemplo, este hombre que puse acá en esta imagen eh, tiene el deseo, el sueño de convertirse en un gran predicador que predique a las multitudes, ¿sí? Y cuando vemos este deseo, quizás lo que podamos decir a primera vista es que es un deseo noble, que es un deseo que proviene de parte de Dios, que es Dios en realidad el que está poniendo este deseo en su corazón. Pero si entráramos al corazón de este hombre, o si daríamos vuelta a esta imagen del cuadro, para ver qué es lo que hay detrás de este deseo, nos podemos encontrar, por ejemplo, que hay un deseo de admiración, que en realidad lo que quiere este hombre es sentirse valorado por las personas, sentirse admirado, sentirse respetado. Son todas necesidades legítimas del corazón, pero está bien que lo busque por medio de la gente, que use esa posición o el púlpito para buscar que las personas lo admiren. Eso en algún momento va a corromper su ministerio y lo va a llevar a hacer cosas en vez de por el amor a Dios, por el egoísmo propio, ¿no? Entonces fíjense cómo a veces el corazón es tan engañoso que nos hace creer que nuestros deseos son buenos, pero si vemos qué hay detrás, nos encontramos a la vieja naturaleza en realidad. Nos encontramos una mala motivación, eh, una mala intención para llevar a cabo las cosas que hacen. ¿Y saben qué? Estaría bueno que en este tiempo que Dios nos está hablando de esto, nos pongamos a revisar cuáles son nuestros deseos, cuáles son nuestros anhelos, nuestros sueños, las cosas que nos motivan a levantarnos todos los días, y ver qué hay detrás, qué necesidad hay detrás de esos deseos y de esos sueños, ¿sí? Para ver si son realmente cosas que vienen de parte de Dios o si son cosas que vienen de una naturaleza caída, en realidad, o estamos buscando en los lugares incorrectos, ¿sí? Quiero dejar en claro que las necesidades son legítimas y que todos tenemos necesidades. Tenemos necesidad de que nos amen, tenemos necesidad de que nos acepten, de que nos perdonen, de que nos escuchen, de tener la atención. Pero primeramente necesitamos buscar en Dios que Él satisfaga estas necesidades. Hacemos mal en obligar a las personas a que ellas nos satisfagan nuestras necesidades o las manipulemos para que ellas satisfagan nuestras necesidades. ¿Sí? ¿Cómo me libero? Si me doy cuenta de que un deseo o un sueño que tengo en realidad no viene de Dios, sino que es un deseo de la carne. Bueno, como hablamos la otra vez, por medio de la cruz, ¿sí? En Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos, ¿sí? Fíjense que la carne tiene pasiones, tiene deseos. Y yo sé que no es para nada fácil decidir crucificar esas pasiones y esos deseos, porque quizás toda nuestra vida hemos estado alimentando estas pasiones y deseos. Quizás le hemos dedicado mucho tiempo en nuestra mente a imaginarnos cómo lograr o cómo ser. eh, y otra definición de pasión y de deseo es el amor, así que realmente amamos a aquello que estamos deseando, a aquello que estamos pensando. Y sé que entregarlo en la cruz no es fácil, pero si el Espíritu Santo nos pone convicción en nuestro interior, ahí sí es más fácil hacerlo. Si se le cae la máscara a nuestros deseos y pasiones y nos damos cuenta de que en realidad no nos hacen bien, no vienen de Dios, lo que hacemos es ponerlos en la cruz, ¿sí? Clavarlos en la cruz
y decidir rendirlo a Dios, ¿sí? Si nos damos cuenta de que en realidad los problemas sexuales que nos están complicando la vida, lo que hay detrás es deseos del corazón, ¿sí? Tengo el deseo quizás de tener relaciones con mujeres que no son mi esposa para sentirme yo valorado y amado. Tengo deseo de tener relaciones con otros hombres, tengo deseo de lo que sea. Si me doy cuenta que no coincide que no viene de Dios, ¿qué tengo que hacer con ese deseo? Rendirlo, decidir obedecer, decir, Señor, yo voy a abrazar tu diseño de sexualidad para mí. O sea, vos, vos me estás proponiendo este modelo, este diseño de sexualidad, y yo decido abrazarlo y decido despojarme de este otro, de este modelo distorsionado que he estado persiguiendo, que he estado anhelando, que he estado deseando. Como les digo, despojarse de un deseo no es fácil, ¿sí? Pero te aseguro que te va a cambiar la vida. Despojarte de un deseo va a hacer que dejes de estar luchando todo el tiempo en tu mente con pensamientos pecaminosos, ¿sí? Porque todo arranca ahí en el corazón. La cruz en la práctica, ¿qué es? Algo que la naturaleza pecaminosa jamás podrá producir es humildad y obediencia. ¿Qué hago cuando identifico deseos de la naturaleza pecaminosa en mí? Bueno, una gran arma que hemos visto casi al principio de este programa es la confesión, ¿sí? La mejor estrategia para vivir en integridad es reconocer honestamente nuestra necesidad relacional y nuestras debilidades. Buscar a alguien de confianza y decirle, mira, hace tiempo que vengo con esta idea en mi mente y me doy cuenta que en realidad no es solamente algo en mi pensamiento, sino que es un deseo en mi corazón que tengo. Y me doy cuenta que lo tengo que hacer rendir, ¿sí? Lo expongo, lo hablo con otra persona, esa otra persona ora por mí y eso es muy poderoso, ¿sí? Santiago 5:17 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Que alguien ore por vos cuando confesas, eso puede mucho, ¿sí? Para terminar, Primera de Pedro 1:14 dice, como hijos obedientes, no os conforméis, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que lo llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, ¿sí? Los deseos de la naturaleza pecaminosa, antes cuando vivíamos en ignorancia y cuando por ahí pensábamos que estaba todo bien, nos conformábamos, pero dice ahora, como hijos obedientes, fíjense la obediencia, no se conformen a esos deseos porque Dios tiene planes mejores para nosotros. Los deseos pecaminosos siempre nos van a llevar a hundirnos en el barro del pecado, en la esclavitud, a vivir una vida miserable, a hacer las cosas malas, a ser egoístas, a pensar solamente en nosotros mismos, en nuestro propio placer. No se conformen a eso. No, yo creo que en otras palabras el apóstol Pedro acá está diciendo no se reduzcan a eso. No reduzcan su vida a ser esclavo de los deseos de la carne, de los deseos pasajeros. Más bien, como aquel que los llamó a vivir una vida diferente, una vida plena, una vida abundante, una vida que pueda ser de ejemplo para otras personas y de bendición para otras personas. Como aquel que los llamó a esta vida es santo, sean ustedes también santos, o sea, apartados en toda vuestra manera de vivir. Hay una propuesta del Señor en este tiempo eh, de dejarnos guiar por los deseos de la naturaleza pecaminosa o ser de aquellos que son capaces de decirles que no y disponerse a vivir una vida diferente, una vida como Dios quiere, ¿sí? Esa decisión la tomamos nosotros en nuestro corazón. Quisiera que oremos. Voy a cerrar la presentación. Ahí está. Y antes de orar, vamos a escuchar un testimonio que nos va a compartir Ale. ¿Estás por ahí, Ale? Hola, ¿qué tal?
Ahí te vi, Ale. Eh, Genial. Bueno, te escuchamos, Ale. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, mi nombre es Alejandro. Bueno, qué bueno que estuvo lo que compartió Nata. Eh, Creo que me fue de mucha bendición. Había cosas que no recordaba y justo preparaba algo para compartirles que se reconecta, que en realidad es mi testimonio, ¿no? Y, y bueno, también preparando un poco lo que quería compartirles, recordé mi proceso, empecé a recordar algunas cosas de mi proceso, como por ejemplo cómo llegué al Ministerio de Restauración, cómo llegué a Pasión Pura. Y es que, bueno, llegué por mi lucha contra la pornografía, o por lo menos eso era lo que yo pensaba, ¿no? Era mi lucha contra la pornografía. Y después comenzando el curso, me di cuenta que no, que luchaba contra un container de basura explotada, de basura escondida, y que estaba a la vuelta de mi corazón, que estaba escondido y que estaba echando de una manera mal olor, ¿no? Y bueno, eran heridas de pecados míos, heridas de pecados de otros hacia mí. Y bueno, estaban generando un poco, como decía Nata, ¿no? Generando una necesidad, eh, generando eso que después se transformaba en un deseo y que inflado, además por la naturaleza pecaminosa, se estaba convirtiendo en un caos, ¿no? Y bueno, esta lucha empezó en la pandemia, 2 años después de volverme a Dios, porque en mi adolescencia estuve apartado y en el 2018, bueno, me vuelvo a Dios y fue muy loco, no lo quiero hacer muy largo, pero fue muy loco cómo Dios me transformó y desde el 2018 al 2020 no toqué nada sexualmente pecaminoso, no me sentía un súper santo, o sea, era como, wow, ¿qué está pasando? Dios hizo algo genial, pero en la pandemia volví a caer después de esos 2 años y, y para mí fue, no puede ser otra vez en esto, cómo puede ser? Y así estuve años intentando vencer, pero sin éxito, intentando eh, no consumir más pornografía, pero sin éxito. Aguantaba mes y medio, caía. Aguantaba 3 semanas, caía. Y así estuve, como dije, años. Me casé con quien es mi esposa hoy, Antonella, en el 2022. Eh, Desde que mi lucha empezó en el 2020, me casé en el 2022. En el medio, en el noviazgo, confesé esta lucha con quien es mi esposa, y realmente fue demasiado difícil para ella escucharlo, porque también ella, al igual que todas las personas, creían que yo era un super santo, ¿no? Creía ella, entonces fue como que se le cayó el super santo, ¿no? Pero le, le puso en el corazón confiar en Dios. Gracias a él puso Dios en ella esa convicción, ¿no? De confiar y que él iba a hacer la obra. Y para mí fue una bendición. Nos casamos gracias a esa convicción que Dios puso. Nos casamos en el 2022, a finales del 2022. Y ahí dije, sí, ya, no puedo caer más. O sea, tengo que vencer, no puedo caer más. Cuestión que, bueno, sí, no caí más hasta 7 meses, porque en el 2023 me volví a tener una recaída en consumir pornografía otra vez. Ahí fue donde tuve que, tuve que decidir pedir ayuda de una manera más profunda, de hacer algo más, porque no era sostenible en el tiempo ni mi relación con Dios, ni tampoco mi relación con mi esposa, si cada cierto tiempo iba a tener recaídas y realmente necesitaba y quería un cambio. Y así empezó mi proceso de sanidad, en donde, bueno, empecé con el curso de restauración, pasión pura, fue donde encontré más del gran amor de Dios. Conocí a Dios como papá, conocí a Dios como amigo, eh, y conocí el poder, que creo que es lo clave, el poder redentor a través de Jesús en la cruz. Y ese poder fue el que
empezó a sanar mis heridas. Y solo quiero comentar algo clave algo que fue clave en mi proceso de restauración. Como dije, no para restaurar o para poder vencer la lucha contra lo que yo creía que era mi problema, ¿no? La lucha contra el pecado, pero luego descubrí que no era solo eso. Y es que esa cosa que fue clave en mi proceso de restauración, así como decía Nata, fue la confesión. Creo que realmente sin la confesión, creo que además no tener la confesión durante todo ese tiempo fue un problema. Y la confesión no del pecado que estaba teniendo actualmente, porque no se me hizo tan difícil confesar que estaba, o sea, sí se me hizo difícil, pero lo que realmente era difícil para mí era confesar lo que estaba a la vuelta de mi corazón, o sea, lo que estaba escondido detrás de mi corazón, influenciando, que era ese pasado, eran esos pecados, esas heridas. Y Dios me puso esa convicción fuerte, me puso una convicción un poco, no sé si es extremista, pero que no es una regla general, así como lo hice yo, sino que realmente era una convicción personal y que creo que Dios lo usó de manera personal en mi vida. Y es, yo sentía primero confesarle a mi esposa, luego confesarle a mis padres y luego confesarle a la congregación, a la iglesia de donde pertenezco. Y entonces me acuerdo cada sesión del curso, cada vez que tenía tiempo de administración, donde recibía administración, yo ponía en mi corazón confesar algo. Bueno, llegaba mi esposa y ella estaba abierta para escucharme. Y bueno, algo que yo confesé que nadie sabía, solo yo, era que mi lucha no había sido también en mi pasado solo la pornografía, sino también la atracción al mismo sexo. Me había tocado la homosexualidad. Eh, que, y le pude confesar esto a mi esposa y también algunas otras cosas muy oscuras de mi pasado, que tiene que ver con pecados sexuales. Y cada vez que confesaba era, o sea, lo hacía como, no podía no hacerlo, porque lo sentía en el corazón y decía, yo, sé las reglas de prudencia que uno tiene que tener al confesar, los límites para... Pero era algo tan fuerte y yo confesaba algo y era quedarme así como diciendo, bueno, ahora que viene, ¿no? Y encontrar el amor de Dios, la gracia a través de mi esposa. Y también eso le ayudó a ella a poder entenderme por qué yo estaba luchando con lo que estaba luchando en el presente. Y fue de mucha bendición para mí, porque encontré gracia, encontré amor, y también fue de bendición para ella para encontrar también restauración. Entonces empecé confesando, y en cada momento de confesión con mi esposa, no digo que tiene que ser así, por eso fue algo particular, no digo que tiene que ser una regla general, pero cada momento orábamos con mi esposa y en un momento me acuerdo de haber confesado algo que me generaba mucha culpa, algo pero del pasado que para mí estaba rescondido. O sea, desde que yo me volví a Cristo en el 2018, todo lo que había pasado atrás era como quedó en el fondo del mar, pero estaba en el fondo de mi corazón en realidad. Me acuerdo que oramos y haber visto por un lado a Dios como si fuera una madre acariciándome, o sea, ver un flash, una imagen en la mente y después, mientras yo llorando orábamos, también verlo como un padre eh, levantando el pulgar en forma de aprobación, entonces podía ver a Dios llenando necesidades, cosas que en mi corazón eran un vacío. Después también confesé a mis padres y ahora después les comento qué sentido tiene esto de haber confesado, de haberme abierto. Y para mí también era muy difícil, quizás no tanto decirles que luchaba a mis padres con la pornografía, pero sí que luchaba con también que había tenido problemas con la atracción al mismo sexo. Y, y mirar a mi papá a los ojos y contarle esto era difícil. Y me acuerdo haber postergado un par de veces y bueno, voy. Pero yo sabía que tenía
que confesar. Y yo me acuerdo que ellos no eran tontos, digamos. Ellos se daban cuenta de cuando era adolescente, cuál eran eh, mis problemas, digamos. También lo hice y creo que eso generó un vínculo entre mis padres y yo, un vínculo de confianza, de sanidad. Eh, y luego, por último, confesé a la congregación. Obviamente, acá fue gradual la confesión con mi esposa y con una persona también, mi rendidor de cuentas. Sí, soy explícito, ese es con límites. Fui explícito, con límites. A mis padres solamente les confesé esto que les digo, mis luchas sexuales de manera más superficial. Y en la congregación, ahí sí, solamente confesé mi lucha con la pornografía. En un momento que me tocó predicar, conté mi testimonio. Y con mucha prudencia confesé mi lucha y me acuerdo que también todos, no recibí nadie que juzgara, nadie. eh, pero sí también sentí que claro, que era como, wow, no sabíamos que había algo detrás tuyo. Y encontré en la confesión, eh, también por eso dije que es clave, encontré el sacarme una mochila, el sacar a la luz algo que en la oscuridad me estaba haciendo daño. En la confesión encontré que sacándolo a la luz ya la naturaleza pecaminosa no estaba inflando esto para mi mal, ni tampoco el infierno. Y realmente me saqué una mochila de encima. Y quizás hoy, bueno, para cerrar un poco mi testimonio, hoy sigo luchando con la pornografía, sigo luchando con las cosas del pasado que quieren venir, vienen las tentaciones, vienen las oportunidades, las ofertas para pecar, para volver a lo que hacía muy en el pasado o no tan en el pasado. Pero ya no luchando como antes, ya no luchando sin éxito, sino luchando como quien vence. Y empecé a tomar victoria. Entonces el proceso que empezó en el 2023, empecé a sanar y para la gloria de Dios, desde ese mismo 2023 que no tengo recaídas. Dios me mostró su amor, su gracia y lo hizo a través también de la iglesia que me ayudó como con este ministerio. Y quizás hoy te encontrás así, te encontrás luchando, pero como estaba yo sin éxito, intentando años. Y recuerdo y digo, porque a veces uno en el momento se ve y dice, estuve, bueno, luchando un tiempito. Y hoy miro para atrás y digo, estuve años luchando con la pornografía, con la influencia en la iglesia. No puede ser, uno mira para atrás y ve también el amor de Dios, la paciencia de Dios. Y quizás hoy te encontrás así. Quizás hoy no te das cuenta de cuánto tiempo has estado embarrado en ese pecado y miras para atrás y decís, ya hace mucho tiempo. Pero si Dios no se rindió conmigo y si tuvo paciencia, tampoco, y tuvo paciencia de algo, como dije, de años de intentar, tampoco lo va a hacer con vos. Dios no se rindió con vos. Y recordaba mucho estos días lo que Dios le dijo al apóstol Pablo, ¿no? Que le bastará su gracia, su amor inagotable, su amor inmerecido. Y también recordaba lo que está escrito en Hebreos: acérquense confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Así que nada, espero que sea de bendición mi testimonio y que en la gracia de Dios, en el amor de Dios que lo podemos encontrar a través de la iglesia, a través de nuestra relación con Dios, hay victoria. Lo que ya hizo Jesús en la cruz es suficiente para vencer, si se me permite el término, un estúpido pecado como lo es la pornografía, la inmoralidad sexual, la atracción al mismo sexo y todo lo que el infierno está usando para destruir. Así que bueno, gracias por escucharme, por la oportunidad.
Gracias a vos, Ale. Gracias por compartir. Vamos a orar, amados, para cerrar este tiempo. Señor, te doy gracias por, como oramos al principio, por la vida de tu Espíritu Santo en nosotros. Gracias porque Él es quien escudriña los corazones. Señor, te pido que entres con tu luz en nuestro corazón, esa parte que nos es desconocida para nosotros, que nos es inconsciente. Señor, permítenos ver, te ruego que por medio de tu palabra llegues a lo profundo de nuestro ser y nos permitas ver con claridad esos deseos que no vienen de vos, Señor, sino que vienen de una naturaleza pecaminosa, caída. Señor, al verlas nos comprometemos también a crucificarlas, a llevarlas a la cruz, a rendir en obediencia, a decidir obedecer, dejar esos deseos, crucificar nuestras pasiones y nuestros deseos ahí en la cruz y decidir obedecerte, Señor, decidir seguir los deseos que el Espíritu pone en nuestro corazón. Señor, sabemos que no hay mejor decisión que esta porque un camino nos lleva a la muerte y otro camino nos lleva a la vida. Y queremos seguir experimentando esta vida plena y abundante que tenés para nosotros, Señor. Así que sin miedo nos despojamos de todo aquello que nos está deteniendo, que está siendo un estorbo, un obstáculo, para seguir avanzando en esta carrera en la que estamos, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.